Amados hermanos y hermanas en Cristo, la semana pasada vimos la definición bíblica y las características de la herejía. Dios califica como herejes a los que niegan al Señor que los compró, es decir, los que niegan a Jesucristo como el Mesías o Salvador. En la época de la iglesia primitiva había una ideología gnóstica herética, se le denominaba gnosticismo. Gnosis proviene de la palabra griega que significa conocimiento. Los que seguían esta doctrina se orientaban hacia el conocimiento de Dios como una percepción o aprendizaje, pero no se sujetaban a las normas morales ni a los mandamientos de Dios. Consideraban el espíritu y el cuerpo como entes separados, lo que significaba que su alma podía salvarse incluso si el cuerpo pecaba. Afirmaban que el cuerpo es el que peca y que cuando el cuerpo retorna al polvo y el espíritu va al cielo después de la muerte, el espíritu permanece limpio. También negaban que Jesús es el Hijo de Dios quien vino a esta tierra en carne. Murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo y nos salvó. Durante esos primeros siglos se consideraba el gnosticismo más razonable que la doctrina cristiana. Ser salvo a pesar de cometer pecados sonaba más conveniente. Muchos fascinados por esa ideología fueron engañados. A medida que se acerca la segunda venida del Señor, hay un aumento de ideas heréticas y engañosas que hace que muchos se confundan y cuestionen su fundamento espiritual. Espero que a través de estos mensajes, en los que vamos a tratar de la herejía y del anticristo, disciernan en forma precisa la diferencia entre el espíritu de verdad y el espíritu de error o falsedad. Hermanos, es algo orgánico y natural en la vida que los niños se parezcan a sus padres. Por extensión, los hijos de Dios también deben asemejarse a su Padre, quien es Dios. El capítulo 2 de Primera de Juan dice: si saben que Él es justo, sepan también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Esto significa que si alguien se asemeja a Dios, hará lo que es justo para Dios. Así se deducirá que es hijo nacido de Dios. No importa las veces que diga que cree en el Señor Jesucristo, si practica la injusticia, es decir, si hace lo que no es justo para Dios, entonces no tendrá relación alguna con Dios, quien es la perfecta luz. Vivirá y se moverá en las tinieblas, tal como lo leemos en el capítulo 3 de Primera de Juan. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. En cambio, el versículo 9 dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, es decir, su palabra, permanece en él, y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Solo si hace lo que es justo, esto es, si practica la justicia y no peca, eso mostrará que es salvo y que Dios es su Padre. Es importante discernir los espíritus y descubrir a dónde pertenece, a la luz o a las tinieblas. Todo aquel que es de Dios ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, ha recibido el Espíritu Santo, vive de acuerdo con su palabra y está corriendo la buena carrera de la fe hacia el cielo. Los hijos de Dios se despojan de toda forma de maldad que proviene del diablo y de Satanás. Hacen lo que es justo, obedeciendo los deseos del Espíritu Santo. El progreso en este proceso de santificación varía en cada uno. Algunos se mueven en un ritmo más lento, mientras que otros lo hacen más rápidamente. También hay quienes corren más rápido y con más vigor que otros. A través de estos frutos, podrá discernir los espíritus al mirarse a sí mismo y a los demás. Primera de Juan dice: si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Con este versículo podrá reflexionar sobre usted mismo y sobre aquellos que lo rodean. Será un mentiroso si afirma que cree en Dios, pero aún así permanece viviendo en falsedad y no en la verdad. Hay otros casos en la Biblia donde se hace referencia a los que se les llama mentirosos. Generalmente se refiere a mentiras espirituales.
en lugar de mentiras carnales que son declaraciones hechas contrarias a la verdad. El capítulo 2 de Primera de Juan menciona: el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Y el capítulo 4 agrega, si alguien dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Además, en esa misma epístola añade, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Como verá, la Biblia menciona específicamente cómo distinguir a los que son de Dios de los que son del diablo. Igualmente, marca una clara diferencia entre los mentirosos y el anticristo. Ahora, veamos quiénes son del anticristo. Literalmente son aquellos que se oponen a Cristo. La definición de herejía es aquel que niega al Señor quien los compró, es decir, a Jesucristo. Aquí no hay duda ni debate. El anticristo es un hereje. El apóstol Juan en su segunda carta señala, porque muchos engañadores han salido al mundo, quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Tal persona es el engañador y el anticristo. Y añade al hablar del anticristo, pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Básicamente, el anticristo es una persona o un grupo de personas que anteriormente formaban parte de la iglesia, pero que luego se separaron y siguieron enseñanzas contrarias a la verdad bajo la instigación de Satanás. El capítulo 4 de Primera de Juan describe las pautas para diferenciar entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Y cito, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Es decir, si reconoce que Jesucristo vino en carne, es del Espíritu de Dios. Si lo niega, es del espíritu del anticristo. Jesús es el Hijo de Dios Creador y es la deidad verdadera que comparte su origen con Dios Padre. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María y vino a esta tierra en carne. El Señor es verdadera deidad y verdadero hombre. Es importante entender que cualquiera que niega este hecho es un engañador y es del anticristo. Jesús, el Hijo de Dios, quien se revistió de carne humana, sufrió y murió en la cruz para expiar los pecados de la humanidad. Sin embargo, como Jesús no tenía pecado, destruyó el poder de la muerte y resucitó al tercer día. Todo aquel que crea en este hecho y acepte a Jesucristo como su Salvador, recibirá el perdón de los pecados y será salvo. A veces vemos a algunos que fingen ser cristianos, pero en realidad niegan a Jesucristo. Como está escrito en 2 de Pedro, son los que niegan al Señor Jesucristo quien los compró. Claramente son herejes y anticristos porque se oponen al Cristo. Por ejemplo, hay ideologías heréticas que niegan la Trinidad. Dicen que Jesús solo fue hombre y como tal no puede ser uno con Dios. Para ellos es inconcebible, con el razonamiento humano, que Jesús sea a la vez tanto hombre como Dios y que la Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean uno. Así que, para idear, justificar y hacer plausible de alguna forma sus creencias heréticas desquiciadas, estos disidentes entremezclaron sus criterios y pensamientos carnales. También hay herejías que afirman que existe otro camino para ser salvo aparte de Jesucristo. No reconocen la resurrección de Jesús y creen que el Señor no pudo salvar a la humanidad porque murió en la cruz. Aseveran que otro Salvador tiene que venir y que ese Redentor saldrá de entre ellos.
Estos herejes distorsionan la Biblia para apoyar sus afirmaciones, rechazan que Jesucristo sea el único camino para ser salvo. Niegan que los 66 libros de la Biblia sean la palabra de Dios, escrita a través del Espíritu Santo. Asimismo, dicen que las maravillas y señales de la Biblia son historias simbólicas. No obstante, en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo leemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y Segunda de Pedro añade, porque ninguna profecía fue hecha por obra humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, los 66 libros de la Biblia son palabra del Dios vivo. El capítulo 4 de Hechos enfatiza, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está más que claro, no hay otro Salvador sino Jesucristo. No hay otra manera de recibir perdón del pecado y salvación que no sea a través de la redención de la cruz. Por eso, es importante que no acepte ningún evangelio que se oponga a Jesucristo. En estos días, hay muchos falsos profetas y anticristos en el mundo, haciendo mal uso de la palabra de Dios, se oponen a Jesucristo y niegan que el cielo existe. Otros se autodenominan a sí mismos como Cristo y niegan la Trinidad y la obra del Espíritu Santo. Hay muchas sectas heréticas a nivel internacional. El común denominador es que difunden el Evangelio de manera distorsionada, a menudo usando aparte de la Biblia otra escritura en paralelo para racionalizar sus ideologías. Otras sectas apóstatas se centran en otras escrituras y no en la Biblia. Endiosan a sus líderes religiosos. No predican de Jesucristo ni el mensaje redentor de la cruz, tampoco de la resurrección y de la segunda venida del Señor. En última instancia, engañan a las almas para que se alejen de Dios. En el capítulo 4 de Primera de Juan leemos, ellos son del mundo, por eso, lo que hablan es del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Repito el pasaje. Ellos son del mundo, por eso, lo que hablan es del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquellos que son de Dios escuchan la verdad. Sin embargo, los que son mundanos escuchan lo que el mundo secular les dice y no escuchan la palabra de verdad. Si conoce la verdad, podrá discernir fácilmente si alguien está en la verdad o en las tinieblas. Por ejemplo, podrá identificar claramente el espíritu de error en acción si alguien que dice creer en Dios le sugiere hacer algo en contra de la palabra, de la iglesia o del reino de Dios, como no asistir al culto dominical por ir a otro lugar. Ahora, la palabra herejía no se debe usar imprudentemente en contra de alguien. Si no niega la Trinidad de Dios y cree que Jesús vino en carne a este mundo, que murió para redimirlo del pecado, resucitó al tercer día y fue perdonado de sus transgresiones, entonces no se le podrá calificar de apóstata o herético. Solo porque algunas iglesias tienen una doctrina y un culto diferente al suyo, no deberá calificarlos de sectarios o blasfemos. En cuanto a los espíritus que engañan, pareciera que aceptaran al Dios Trino y que enseñaran la Biblia. No obstante, el problema es que la malinterpretan a su favor. Aparentan enseñar de Dios y del Señor, pero hacen que los creyentes les sirvan y los desvían de la palabra de verdad. Buscan su lucro financiero. Hay muchos que se separan de la iglesia, engañan a otros creyentes y forman un grupo disidente con sus seguidores. Para evitar ser engañado,
Deberá discernir si alguien enseña con exactitud la verdad. Si recibe el Espíritu de verdad de Dios, llegará a conocer muchas cosas que Dios le ha dado por gracia. Esto se debe a que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, habita en el corazón de los hijos de Dios y los guía a la verdad. En lugar de hablar por su propia iniciativa, el Espíritu Santo le dirá solo lo que viene de la palabra. De ahí que los que reciben el Espíritu de verdad oyen y obedecen la palabra de verdad. Aquellos que dicen que creen, pero solo van a la iglesia de vez en cuando, sin recibir el Espíritu de verdad, terminan siendo influenciados por otros espíritus y se alejan de Dios. Además, si alguien calumnia o murmura de sus hermanos en la fe y siente celos de que el reino de Dios se expanda e interfiere, el Espíritu de verdad no estará en su corazón. El apóstol Pablo también sufrió persecución por parte de los judíos debido a los celos. El capítulo 24 de Hechos lo narra. Los judíos habían acusado al apóstol Pablo ante el gobernador romano diciendo: hemos encontrado a este hombre como una verdadera plaga, un hombre que provoca disensiones entre todos los judíos del mundo y un cabecilla de la secta de los nazarenos. Sin conocer el significado espiritual de herejía, condenaron al apóstol Pablo como cabecilla de una secta herética, simplemente porque el evangelio que predicaba era diferente al de ellos. Cuando al apóstol Pablo le tocó hablar, confesó valientemente su fe diciendo: que sirvo al Dios de mis padres, conforme al camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Tengo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también abrigan, de que habrá resurrección de los justos y de los injustos. Y por esto yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios y de los hombres. ¿Qué tal sabiduría, verdad? Pregunto, ¿era acaso el apóstol Pablo un hereje según la definición bíblica de herejía? Claro que no. Después del encuentro que tuvo con el Señor en su camino a Damasco, nunca negó al Señor quien lo compró, es decir, a Jesucristo. En cambio, estaba agradecido por la gracia de Jesucristo, que se le acercó siendo un pecador y lo perdonó. Al compartir el Evangelio, fue perseguido y enfrentó toda clase de adversidades y superó todas esas dificultades con alegría y gratitud. Como apóstol manifestó el gran poder de Dios, sanó a infinidad de almas en el nombre de Jesucristo e incluso resucitó a los muertos, dando gran gloria al Dios vivo hasta el día de su muerte como mártir del Señor. Los judíos consideraban al apóstol Pablo como el cabecilla de una secta herética, pero en realidad era un verdadero testigo de Jesucristo. Tal como menciona el Salmo 62, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Es decir, alguien que niega a Dios y al Señor nunca podrá manifestar el poder del Dios creador. Si alguien manifiesta ese poder, es porque reconoce a Dios y a Jesucristo. Nunca deberá juzgar o condenar a alguien que manifiesta este poder. Sin embargo, hoy en día, vemos que aquellos que aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios y predican el Evangelio dando testimonio del Dios vivo con poder, son juzgados y condenados como herejes. Debes saber discernir la verdad de la falsedad por sus frutos. El capítulo 7 de Mateo dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los pensamientos e intenciones del corazón inevitablemente se expondrán por sus frutos a través de sus palabras o acciones. No importa lo santo que pretenda ser y que actúe como si fueran siervos de Dios. Si los frutos que manifiestas son perversos como el odio, la envidia y los celos en lugar de los frutos de la verdad,
bondad y justicia, entonces será un falso profeta o un falso creyente. Es necesario que tenga discernimiento. Si alguien dice la verdad, pero actúa con hipocresía, los que tienen discernimiento no imitarán sus acciones. Eso sucede si los hechos o acciones no coinciden con sus enseñanzas. De ahí que los hijos de Dios deben permanecer firmes en la verdad. Deben tener un claro conocimiento de la definición bíblica de herejía y discernir adecuadamente los espíritus. Y es porque muchos falsos profetas y aquellos que se oponen a Jesucristo han aparecido en el mundo. En el capítulo 5 de Primera de Pedro leemos: «Sean sobrios y velen». Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando los hijos de Dios dudan, aunque sea un poco, el diablo y Satanás no perderá la oportunidad de engañarlos e inducirlos a pecar. No obstante, si solo vive de acuerdo con el espíritu de verdad, el espíritu de error no lo podrá engañar. Y aun si lo intenta, usted no fluctuará, sino que vencerá toda duda. Siempre deberá estar alerta y orar, vivir en la verdad y discernir los espíritus correctamente. Evite ser engañado y no juzgue ni condene a otros imprudentemente. Aquí termino. La herejía niega que Jesucristo sea el Hijo de Dios y el Salvador. También rechaza al Dios Trino, es decir, a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y considera al líder religioso como un ser divino. Además, tiene una obsesión compulsiva con la riqueza material, involucrándose en negocios y engañando a los feligreses, diciéndoles que van a realizar grandes inversiones para darles trabajo. También usan sus propias escrituras para enseñar a sus seguidores. Al respecto, Primera de Juan nos da una clara advertencia. Hijitos, nadie los engañe. El que practica justicia es justo como Él es justo. El diablo y Satanás tratan de engañar a los hijos de Dios para que se aparten de la palabra de verdad. Los incita a ser amigos del mundo o dudar de la palabra de Dios, a distanciarse del Señor y de la Iglesia, y finalmente oponerse a Dios. Para no ser engañado, es importante siempre estar alerta y orar, mantenerse firme en la fe y distinguir con precisión la verdad de la falsedad en base a los 66 libros de la Biblia. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que al predicar a tiempo y a destiempo al Dios Creador y al Señor Jesucristo como el único Salvador, guíen a infinidad de almas del camino de la muerte al camino de la vida eterna en el cielo, y Dios los recompensará en su reino. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria, que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer, cáncer de estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y el oído,
que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura todo hueso fracturado, regenera toda parte quemada de su cuerpo. Que la sensación de ardor y de calor desaparezcan y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta. Que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de oscuridad y de maldad y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dale la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen, tengan salud y sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y sus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan, lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.